Bueno, volvimos. Muy contento de estar acá. Tenemos saludos de amigos. Tenemos que hacer algunos saludos también. A ver, Lucas. Claro, acá nos están mandando saludos mucha gente, muchos amigos, como Francisco Tachi Jiménez, que está escuchando, un amigo que ha compartido con nosotros los otros días, ha hecho los choripanes acá, hincha de Colón, mitad cordobés y mitad santafesino, así que le mandamos un saludo. A mi mamá que me está escuchando, a todos los del grupo que están escuchando, a Enzo, a los alumnos de la escuela EMPA 1157 también, que están escuchando. Qué me están dando mensajes. Que tus alumnos te puedan escuchar. Sí, dice que está muy bueno lo que estabas narrando vos, Emanuel, porque se interesaron en el tema. Bueno, me alegro mucho, es muy interesante y además siempre terminan de ser cuestiones que por ahí son reflexiones que las podemos llevar a cualquier plano. Claro. El día de hoy son cuestiones humanas. Digo, nosotros, una de las cosas que hablamos siempre con Raúl es que la literatura en general siempre trata sobre las mismas cosas. Claro. Es decir, vos tenés libros antiguos, libros sobre relatos bélicos, etcétera, y siempre son sobre los sentimientos humanos, las pasiones, y bueno, me alegro mucho, un gran saludo para tus alumnos, que además, qué mérito ser un profesor y que tus alumnos escuchen los programas que están haciendo. Voy a mandar un saludo, ¿cómo? No lo escucho, lo censuro a usted, a ver. No lo puedo escuchar, no está saliendo. ¿Usted lo escucha? Sí, estoy escuchando. Por favor, me estaba preguntando si tus alumnos están escuchando. No, mis alumnos, o vienen para acá. No, mis alumnos están podridos de escucharme. Están podridos de escucharme. Mira, nos escuchan en el Chaco. Sí. Karen, una gran amiga, le mando un beso muy grande, que nos escucha siempre, nos sigue. Y la verdad que Vicky también. Vicky también nos escucha. Y aparte, escuchan lo que decimos y no se duermen, porque me mandan mensajes y dicen, no, estamos escuchando acá, etcétera. Un gran saludo para Vicky y Rafaela, para Karen en el Chaco, Luciana en Rusia, escuchen esto, son como las 4 de la mañana ya. No creo que me escuchen en este momento, pero seguramente después va a retomar el audio. Eso es otra cosa que teníamos que aclarar. Nosotros estamos subiendo los audios, luego los subimos al canal de YouTube, en donde lo solemos cortar en 2 o 3 partes, solamente por una cuestión de tamaño del archivo. Pero para el que quiera escuchar el programa, que le guste, es un buen momento para distraerse, para escucharlo cuando uno está trabajando, cuando está haciendo otras cosas, ponerlo en los auriculares, en el celu, en la compu. Y es un buen momento para escucharlo. A mí me parece que es interesante, yo lo he escuchado y me gusta lo que hacemos. Sí, me gusta lo que hacemos y creo que es algo que por ahí también te saca de algunos temas o lugares comunes que se suelen hacer, que no los critico, pero creo que nosotros por ahí hacemos algo un poco más entretenido también en otros aspectos, ¿no? O exploramos otros lugares. Claro. Pero me interesó mucho, ahí me estaban gastando que mis alumnos no me escuchan ni en clase mis alumnos, decían, o sea, me van a escuchar acá. Es más, me odian. Llamarían para decir no estamos escuchando. No estamos escuchando. Sí, lo que pasa es que yo voy a contar una pequeña infidencia que viene al caso. Orellano Martín, amigo nuestro, fue en algún momento, pasó, sí, otra vez pasó por la facultad, el claustro, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, lo tuve de alumno. Claro. Y le apliqué un 4. Yo a los amigos con los 4, ¿viste? A los enemigos el 1. Y se dio un 4. Y siempre me lo recrimina, pues somos amigos, somos grandes amigos ahora. Y el 4 está ahí. Siempre, entre la amistad entre él y yo, el 4, ¿no? El 4 gigante ahí metido. Y la verdad que yo siempre le digo, te di ánimo, te di fuerza, porque digamos, el galgo flaco corre más rápido, le digo. Claro. Y yo te hubiera puesto un 9, un 10. Vos hoy no serías el tipo. Será burguesado. Pero ustedes vieron que es un tipo que empuja. No, sí. Entonces le digo, ese 4, ¿sabes lo que le digo yo? De nada, le digo yo. De nada. De nada, Martín, le digo. Porque ese 4, ¿qué te dio a vos? Ánimo. Otra cosa, acá me nombran otro libro. Cristian Arrieta, un amigazo que ya lo saludamos. Nico Kazantzaki, sobre Libertad o Muerte, que es un libro que justamente me hizo recordar algo, que habla sobre la resistencia permanente del pueblo griego sobre la ocupación otomana. Y también hay otra cosa que quería recordar, que no digamos, solamente la voy a recordar, no tengo referencias bibliográficas en este momento. Es primero lo que fueron las guerras y la ocupación bélica del Imperio Otomano, que desaparece el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial desaparece, se desdibuja. Como imperio, Turquía sigue estando latente y sigue con aspiraciones de participar en la... Pero por otro lado, perdón, quería hacer, no quiero olvidarme de
El genocidio también de armenio, sobre del pueblo del Imperio Otomano sobre Armenio, que es un genocidio que está muy discutido, muy negado por ciertos factores de poder, siempre hay problemas. Bueno, eso también hay una literatura que podríamos rescatarla en algún momento, como literatura histórica, testimonial, ¿no? Ni hablar de lo que está pasando en Siria en este momento, pero si vos querías decir algo, Luquitas, no, solamente que comentar sobre la importancia del Imperio Otomano porque fue el antecedente de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? A ver, contanos un poquito de eso. Claro, por los países de los Balcanes, que fue la zona donde se genera la Primera Guerra Mundial, los países balcanes se juntan, se unen entre todos y logran expulsar al Imperio Otomano, ¿sí? Sí. Y esto es como el antecedente de lo que después fue la guerra, y empiezan a haber conflictos después entre Serbia, Bosnia. Exacto. Pero todo tiene que ver con el Imperio Otomano, ¿no? O sea que tuvo gran influencia y gran incidencia histórica. De hecho, ¿cómo se desata la Primera Guerra Mundial? Digamos, el hecho que lo marca es el asesinato. Claro, de Francisco Fernando, el príncipe archiduque austrohúngaro, sí, que estaba de visita ahí por la zona, pero con intenciones de anexionar territorio, ¿sí? Y en Serbia se había formado una suerte de organización terrorista llamado Mano Negra, con la intención justamente de echar al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y ahí empieza a haber este conflicto. Es muy bueno lo que decís, porque además el otro día, viendo esta figura de que, digamos, el asesino de este archiduque, que parece una figura, entre comillas, decorativa en toda la historia, el otro día lo escuchaba a Emir Kusturica, que ellos lo reivindican como un revolucionario. Claro. Porque lo que estaba discutiendo era la ocupación austríaca sobre Sarajevo, sobre Serbia, sobre Montenegro, que era la ex Yugoslavia. Claro, ex Yugoslavia. Entonces, uno lo ve como un personaje histórico dentro del esquema que uno como latinoamericano ve el mundo como si fueran piezas, si uno ve la Primera Guerra Mundial, y tenemos la suerte de que sea alejada de nosotros. ¿La escuchamos Sorba el Griego de fondo? Con esta música Temazo. nos inspiramos, che. Y empezamos bailando a tirar los platos. Vamos. Sí, estamos bailando. Yo lo aprendí de Anthony Quinn, en la película lo bailo acá, ahora en el patio salgo y tiro unos platos también. Y rompo un par de platos a la griega. Sin zunga, bueno, no. Acá usamos pantalones largos. Somos muy clásicos. Y bueno, la cuestión es que todas esas historias, y lo escucho a Emir Kusturica, que es un director de cine, un músico, que contaba que nosotros lo reivindicamos como un revolucionario, que ya me voy a acordar del nombre, y bueno, la verdad que nosotros, uno por ahí ve la historia muy de lejos, la ve pasada. La otra cosa que a mí me interesaba también era, es muy curioso esto de cómo Europa se fue desdibujando y la formación moderna es algo realmente muy nuevo. Sí, sí. Y estamos hablando de que desaparecieron imperios. Fue un reacomodamiento de fuerzas en algún punto, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Lo que hablamos de la Primera Guerra Mundial, de alguna manera, también haciendo este programa hoy se focalizaba más que nada en el tema de la guerra, y que ha, digamos, dilatado, ha transitado muchos aspectos, muchos momentos determinados en lo que es la crueldad del hombre, que de alguna manera tiene una especie de licencia como para matar. Mire esto, pero discúlpeme que lo corte porque tengo acá mi apuntador, otro oyente que tenemos en Rosario, que es Rodrigo. Mire, este es un cráneo, amigo mío, mi primo, un oyente de primera hora, y me dice que para Nicolás I, el zar de Rusia, el Imperio Otomano era el hombre enfermo de Europa. Claro. Se había un recomendamiento geopolítico que el Imperio Otomano estaba entre ceja y ceja, digamos, ¿no? Le mando un gran abrazo a Rodrigo, un gran beso a Rodrigo y a Agostina, que nos escuchan siempre y a mí siempre me están dando ánimo con este programa. Discúlpeme, Raúl. Inclusive, perdón, Raúl, el Imperio Otomano marcó un antes y un después cuando Colón intenta llegar al continente asiático, o sea, no puede ir por las rutas convencionales porque estaban allí el Imperio Otomano, entonces busca otra ruta alternativa y termina llegando al continente americano. O sea, fíjense cuánta influencia ha tenido el Imperio Otomano en la historia. Y bueno, la batalla de Lepanto también fue Cervantes combatiendo contra los turcos en 1540 y pico. Combatiendo contra los turcos, la caída del Imperio Romano de Oriente, en poder de los turcos, los turcos que vienen como una tribu asiática y que se terminan asentando. Bueno, en fin, muchos, ¿no? No queremos meterlo mal, tenemos para cortar. Sí. Raúl, te corté, disculpame, coincido con Lucas que vos sos el tipo más interesante de esta mesa y yo te corto
como buen no interesante porque intento sabotearte, ¿no? Contame, por favor. Una de las cuestiones que más nos llama la atención sobre este aspecto tan cruel y tan, de alguna manera, eliminar sobre lo que es la guerra, ese tipo de cuestiones, ha sido lo que sucedió con el ejército napoleónico, que fue el primero que empezó a rescatar lo que es al enemigo en un sentido de no exterminio. El ejército napoleónico, ejército revolucionario, de alguna manera, que tendía a establecer una igualdad de tipo social, fue uno de los primeros que empezó a decir que el enemigo capturado, el prisionero, no debía ser fusilado. Y justamente en este aspecto queremos de alguna manera resaltar lo que es cierta visión de lo que es el conflicto bélico y de alguna manera lo que... Cambia un poco la naturaleza de... Pero también tiene que ver con la etapa de que Napoleón encarna la revolución burguesa, claro, como la última etapa de la revolución burguesa, sí, donde comienzan a atravesarse otros lazos en la comunidad internacional de cooperación, más allá de la guerra y más allá de la crueldad, donde la fuente de riqueza era otra, ya no era el botín de guerra y la expropiación por la violencia, sino el establecimiento de una comunidad. Por supuesto que la guerra funcionaba como violencia. También hay un gran libro de Eugenio Tarle, que es un historiador, me gustan mucho las biografías, y es un historiador soviético, marxista, que utiliza el método marxista, el método materialista para la historia. Ajá. Y hace un análisis de Napoleón. Espectacular, porque además lo tiene al análisis desde la Rusia misma, lo hace con todo un detalle de la expedición napoleónica a Rusia. Hay dos o tres cosas que a mí me gustan mucho de la guerra de Napoleón. Una es que Napoleón es el primero que comienza a usar la artillería moderna, es decir, hasta ese momento no existía la artillería, venía del batallón de artillería, una personalidad arrolladora. En ese sentido todos los biógrafos hacen análisis comparativos y equivalencias entre Alejandro y Napoleón y Julio César. Por ejemplo, los tres conocían todos los nombres de todos los soldados. Tenían un trato, formaban una legitimidad de base con los soldados muy grande. Por eso los tres tienen también muchos historiadores y mucha bibliografía. Viste, Manuel, decían, por ejemplo, que en un momento cuando Napoleón recorría la tropa, hablaba con un soldado, decía: yo me acuerdo de vos, en tal batalla actuaste heroicamente y te felicito. O sea, esa empatía que tenía lograban una conexión, ¿no? Y acá hay algo muy interesante, por ejemplo, con lo de Napoleón te quería contar que este historiador, lo que es interesante de la obra de este historiador, que se llama Napoleón la obra, es como él, como soviético marxista, y es un libro de los años 40 o 50, con la revolución rusa ya asentada, sí, y ya en pleno etapa stalinista, tiene un amor-odio, pero digamos, él lo trata a Napoleón despectivamente y después se nota que lo ama profundamente a Napoleón. Y cuenta un detalle que es, cuando Napoleón llega a Rusia y llega a Moscú y ocupa el Palacio Rojo y ocupa todos los palacios gubernamentales o reales, alguien le sugiere que por la extensión de Rusia, además Rusia estaba atrasado en el sistema de producción, claro. Estaba más bien en la Edad Media, con siervos. Una sociedad agraria, sí, feudal, exactamente, una sociedad agraria donde además el maltrato al campesino, al mujik. El mujik, que está en la obra de Tolstoy también, claro, ¿no? El mujik. Bueno, el maltrato era un maltrato casi peor que el que le sometían los esclavos en la época antigua, decía soviético. Cuando alguien le sugiere a Napoleón, le dice: tenés que liberar a esos siervos y con eso ya está, digamos, no tenés más recursos. Unión Soviética es muy grande, no era Unión Soviética, era Rusia. Rusia es muy grande, no vas a llegar. El invierno se avecina, tenés que liberar a los siervos que se unan a tu causa. ¿Y qué dice este historiador marxista? Porque ahí hace todo esto para que uno, digamos, para cimentar su punto de vista materialista. Dice: ¿por qué no lo liberó? Porque es hijo de su clase. Si él no quería liberarlo, él venía a esclavizarlos él. Y claro, también tiene su punto. Claro que no los liberó, pero no porque sea tonto, porque no entienda la estrategia. Porque él venía también a esclavizarlo, él quería también enriquecerse con esos siervos. No venía a conquistar Rusia para que sean libres. Eso lo han hecho otras revoluciones, pero Napoleón toma la revolución. Esto también lo dice Sarmiento en Facundo. Cada vez que hay una revolución, dice Sarmiento, y en Facundo también está, y nos estamos olvidando de la guerra del litoral. Por supuesto. Nos estamos olvidando del sector, ¿no? El Facundo, sí. El Facundo es un libro que leo 2 o 3 veces al año, porque me parece fascinante. Es excelente. Además, Sarmiento es un tipo que también tiene un amor y una profunda admiración por todo lo telúrico. Por Facundo y por los gauchos y por Rosas inclusive. Aunque él lo diga. Es que el hecho mismo de tomar el trabajo de una biografía, por Quiroga siempre más, es amor. Más. Por Quiroga tiene
tiene más amor. Más Exactamente. Y el amor que tiene a lo telúrico, él dice que no, etcétera. Y conoce al dedillo porque es el que mejor lo explica. Sí. Es como Marx con el capitalismo. Es quien mejor ha explicado cómo funciona. Es verdad, ¿eh? En estas cuestiones de la guerra y del combate, quería resaltar algo básicamente literario también, volviendo a Conrad, un texto menor, que es un cuento breve que se llama La sombra del guerrero, donde narra un poco esta expedición del ejército grande napoleónico hacia lo que son las estepas rusas, y donde en un momento determinado se encuentran un húsar de la caballería napoleónica, uno de los dragoneantes, uno de lo que es la caballería selecta de Napoleón, con un embajador ruso que habían departido, habían conocido en ámbitos parisinos, en otros lugares, otros ámbitos, otras voces, y donde los dos rivales militares en ese momento se encuentran en una situación difícil de el supremo hambre, supremo frío de lo que es la Rusia en ese momento, y al mismo tiempo, a pesar de ello, de la diferencia, la enemistad de los bandos contrarios y todo lo que es hostil y agreste del paisaje, logran una comunicación un poco humana. Solamente creo que la narrativa de Conrad puede llegar a rescatar en ese texto que justamente se llama La sombra del guerrero, porque no es la imagen prístina, diáfana, sino que es lo que opaco de un guerrero, lo oscuro de un guerrero, llegan a comunicarse ellos dos y encuentran una especie de última comunicación un poco más humana, digamos. Tratando de volver al tema del comienzo sobre lo que es nuestra postura acerca de lo que es la guerra, nuestra negatividad sobre ese tipo de combate, y al mismo tiempo el rescate de lo que son los valores intrínsecos de lo que nos hace ser hombres. Espectacular. Excelente cierre de Raúl. Vamos a un corte y después venimos con uno de los, ya el último bloque quizás.